todos los días en una dinámica y en una rutina de vida donde dentro de todo lo que va pasando, lo que nos es ajeno es la falta de paz. Ahora, pensando en esto mismo, quizás la pregunta sería, ¿qué cosas son las que me quitan la paz? Si yo te preguntara hoy a vos, a ver, ponete a pensar un instante, ¿cuáles son las cosas que te quitan la paz? Entonces uno ahí empieza quizás a analizar y quizás uno dice, y bueno, los conflictos en casa, ¿sí? Las situaciones económicas, las deudas, las discusiones, muchas veces el no ponernos de acuerdo entre cónyuges, muchas veces el preocuparnos por nuestros hijos, porque los vemos que van por caminos que no son correctos, porque aún vemos que se rodean de gente que no los edifican. Y todo eso, ¿sí?, sin lugar a duda, es un motivo que atenta, que viene a robar nuestra paz. Muchas veces la culpa, esa culpa que opera por aquellas cosas que quizás no hemos hecho bien, pero en esa realidad de culpabilidad, ¿sí?, la culpa es tremendo, cómo quita la paz, cómo opera para robarnos la paz. El miedo, ¿sí? Hoy en día, en medio de una guerra de voces, donde va, hay una voz que se levanta. Hay una voz que quiere decirte algo, ¿sí? Hemos visto a lo largo de toda esta pandemia cómo muchas veces lo que se transmitía era ni más ni menos que el miedo. Y esto va más allá de si informan, desinforman, si es verdad, no es verdad. Eso es otro tema y no es el punto hoy, ni nos vamos a meter ahí. Pero sí que uno, directa o indirectamente, se ve afectado por lo que escucha. Y hoy es muy normal, es muy natural ver esta fuerza del miedo, ¿sí?, operar en nosotros. Muchas veces tenemos miedo a perder lo que tenemos. Otras veces tenemos miedo a no alcanzar lo que pretendemos alcanzar. Y eso es una lucha interna que uno puede aparentar que está todo bien, que sí, que yo creo y bla, 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 bla. Pero internamente ese proceso, muchas veces delante de Dios, me encuentra en desnudez. Porque vos sabés y yo sé cuáles son esas cosas que muchas veces están ahí guardadas, ¿sí? Es decir, el miedo a perder lo que tenés, el miedo a no alcanzar lo que querés alcanzar. El miedo siempre, el miedo es algo que está oculto, pero siempre está. Que no se vea, que esté guardadito, que esté oculto, que esté camuflado, no quiere decir que no esté, sino todo lo contrario, ¿sí? Y algo que podría agregar a esta lista es que sin lugar a dudas, lo que no nos puede llevar a lograr encontrar la paz es construir una vida sin Dios, ¿sí? Y esto, miren, lo venimos hablando, esto va más allá de venir a la iglesia, ¿sí? Claro que nosotros venimos, nos congregamos, es parte, es necesario, es bueno. Pero yo puedo venir hoy, vos podés estar hoy, y lo importante de lo que puedas experimentar acá es cuánto de lo que experimentás acá llevas a tu vida cotidiana. Hemos hablado de que la espiritualidad no la podemos medir hoy acá, porque hoy acá somos todos buenitos, somos todos santos, todos nos comportamos bien, porque estamos en un espacio donde nadie haría algo desubicado, hasta por una cuestión de respeto. Pero lo cierto es cuánto de lo que hablamos y vivimos acá lo llevamos al día a día. ¿Sí? ¿Cuánto de Cristo hay en mí? En lo cotidiano, en lo que hago, en cómo me manejo, en cómo tomo las decisiones, en cómo me conduzco en la vida. Y creo que es muy importante en esta mañana que nosotros podamos valorar, podamos determinar en qué paz vivimos. ¿Sí? Creo que el Señor hoy nos entrega esto para que cada uno de nosotros pueda salir de este lugar haciendo, ¿sí?, este balance, decir, a ver, ¿en qué paz estoy viviendo? ¿Qué paz hay en mí? ¿Sí? ¿Cuál es la paz que está en tu vida? Porque a veces pasa esto. Si yo me apoyo simplemente en la paz que este mundo me da, de acuerdo a las cosas que este mundo me ofrece y conforme a los parámetros que este mundo tiene, a las reglas de juego, en realidad yo me encuentro esclavo de un sistema, ¿sí?, que lo que hace es justamente generarme una esclavitud en medio de algo que lo tomo como verdadero pero que es erróneo.
Y pasa esto, cuando yo me aferro a algo que no viene de Dios, por ende, me pierdo lo que Dios tiene. ¿Sí? Porque a veces uno quiere, quiero un poquito de la paz de este mundo y quiero un poquito de la paz de Dios. No, no se puede. Porque a veces somos como medios en eso, nos gusta negociar. No se puede, porque la paz que este mundo tiene para darnos es totalmente distinta y diferente a la paz que proviene y viene de Dios. ¿Sí? A ver, hablábamos hace un rato acerca de los procesos. En mi caso puntual para ser papá me llevó un poquitito más de tiempo, pero en medio de lo que no entendía, de lo que no sabía, de las voces y bla, 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 en mi espíritu había una paz que no era la paz de este mundo y que me permitió sostenerme en el tiempo que tardó la llegada de mi hija. Si no hubiera encontrado esa paz, posiblemente hubiera desistido, posiblemente hubiera tomado decisiones fuera de Dios. Entonces, no es simplemente paz, respiremos profundo, ¿sí? No tiene que ver con una técnica donde nosotros podamos controlar, sino que es algo que viene como producto de la naturaleza y de la esencia de Dios. Es una experiencia donde vos, al poder experimentar a Dios, Él comienza a darte de lo que Él es. Recién veíamos a Oli y Oli tiene de su papá y de su mamá. Tiene tanto la genética natural, los rasgos naturales, pero también tiene lo espiritual, tiene cosas del carácter de los chicos, porque esto es así. Y nosotros, como parte de la creación de Dios, también tenemos acceso a esa realidad del Señor, a esa realidad que nos encuentra muchas veces en ese foco, en esa condición de que su paz es distinta, ¿sí? Porque la paz de Dios, en todos los casos, viene a establecer justicia. ¿Sí? Y la paz del Señor viene como diseño de que Él ya venció. A veces estamos esperando que Dios haga cosas que Dios ya hizo. A ver, para que me entiendan, Jesús murió una vez y para siempre. Jesús no va a volver a la cruz a morir para que a nosotros nos vaya bien o para que nosotros podamos solucionar lo que hoy no solucionamos. Eso ya pasó. Pero si nosotros no nos posicionamos a través de la fe en lo que Cristo ya hizo, discúlpame, pero Cristo ya lo hizo. Ya es una cuestión nuestra de si creemos o no creemos, si obedecemos o no obedecemos, y eso es muy personal de cada uno y está bien. Pero al mismo tiempo también eso nos expone a un compromiso de responsabilidad. Porque si yo siembro papa, no puedo esperar cosechar batata. ¿Sí? Voy a cosechar papa, entonces después, pero escúchame, si quería batata, hubiera sembrado batata. Pero pareciera que a veces esto que parece simple de entender es más complejo a la hora de tener que afrontar la vida y intentar buscar paz, ¿sí? Desde la perspectiva, desde la circunstancia, en el vínculo y en la situación que sea. Por eso, la paz, ¿sí?, de Dios es el resultado de la victoria. Nunca es el resultado de la negociación. No es algo que nos cuesta a nosotros, a todos, es que hemos sido tan adoctrinados a vivir una vida tan independiente de Dios que a veces lo que queremos es esto: Señor, subite a mi auto pero manejo yo. Entonces vos venís de copiloto. Cuando a mí se me complica algo yo te aviso, pero después yo... Y Dios lo que pretende es que nosotros podamos enterarnos de lo que Él ya preparó de antemano para nuestras vidas. ¿Sí? Por eso Dios nunca creó robots. Uno podría decir, pero Dios, ¿por qué no creó robots? Y entonces todos haríamos lo mismo. No, porque como Dios todo lo que hace, lo hace como esencia de su amor, Él también quiere ser correspondido. Y Él nos dio el poder de decisión para que cada uno voluntariamente le dé lugar o no le dé. Y así nos encontramos. Gente que le da lugar, que corresponde a ese amor, y gente que le da lugar a otras cosas. Y que quizás no le da lugar a Él. Pero cuando uno ve la paz que te ofrece este mundo, la paz que te ofrece este mundo va en torno a la negociación, va en torno al encontrar el equilibrio, y ustedes me van a entender esto. De repente sale algo y decir, bueno, en realidad dame 5, no, pero esto vale 7, bueno, te doy 6. ¿Sí? Y es como que todo lo que respecta a paz es lo que yo puedo controlar, puedo equilibrar o puedo negociar. Mientras que la paz de Dios viene como resultado de la justicia, ¿sí? Se establece a través de su victoria y viene a sujetar toda tiniebla que muchas veces es la que anda rondando, ¿sí?, con voces, con situaciones, para sacar, ¿sí?, nuestro enfoque de la paz, para que nosotros nunca podamos lograr alcanzar esa paz.
Esa paz que es la que el Señor nos viene a dar. Por eso que todos entendemos que hoy el mundo, a ver, si yo te dijera, ¿hoy el mundo vive en paz? No, hoy el mundo vive en conflicto, vive en guerra. Hay problemas por donde quieras mirar, ¿no? A lo ancho y a lo largo. Sí, problemas por todos lados. Entonces, en medio de esto, ¿qué nos pasa a nosotros? Estamos sumergidos en una guerra de voluntades, donde en esa guerra nosotros vamos a tener que decidir si nos alineamos a lo que Dios dice o no nos alineamos a lo que Dios dice. ¿Sí? Es decir, dentro de esta guerra vos podés elegir alinearte al plan de Dios o rebelarte al plan de Dios. Muchas veces podemos venir y estar acá, pero tener un corazón cerrado, donde ante aquellas cosas que Dios quiere mejorarnos o nos quiere ordenar, en vez de poder disponernos y reconocerla, estamos resistiendo. Nos estamos rebelando, nos da lo mismo. No, yo quiero ser así. ¿Sí? No me importa, está bien, yo sé que Dios bla, 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 pero déjame que yo así estoy bien. Y Dios te golpea la puerta una vez, te la golpea dos, te la golpea tres, para demostrarte que Él está, para demostrarte que Él sigue peleando por vos. Pero va a llegar un punto que si a veces uno no decide, Dios tampoco te va a obligar, porque Dios, como es Padre, también es caballero, y Él no obliga, Él no somete. Por eso que la fe es personal, por eso que la fe es voluntaria, por eso que la fe tiene medidas. Nosotros podemos todos tener fe en Dios, pero no todos vivir las mismas cosas. ¿Y por qué eso? ¿Porque Dios ama más a uno y a otro no? No, porque es distinto el nivel de fe que puede tener uno a que puede tener otro. ¿Sí? Y esto es así de donde uno lo mire. Por eso es importante darse cuenta que nuestras decisiones determinan si vamos a encontrar paz o no vamos a encontrar paz. Muchas veces queremos la paz, pero no somos consecuentes con nuestras acciones. ¿Sí? Nuestras acciones no van en pos de búsqueda de paz, sino que pareciera ser que salimos de una y nos metemos en otra. Y no aprendemos. Y parece que atraemos los problemas. Atraemos el caos. Entonces, nuestras decisiones determinan qué diseño vamos a integrar a nuestra vida. Es decir, si vamos a operar por una paz que es producto de un sistema fuera de Dios o si verdaderamente vamos a operar en una paz que proviene como producto y consecuencia del reino de los cielos establecido sobre los hijos acá en la tierra. ¿Sí? Ahora, claro que este mundo tiene una voz y esa voz nos ha enseñado, nos ha discipulado, nos ha adoctrinado. ¿Sí? Es decir, todo lo que este sistema fuera de Dios busca es que nosotros podamos regirnos sin ir a Dios. ¿Sí? Y esto, por eso les digo, lo interesante que tiene el Señor es que esto es una esencia. Porque a veces uno cree, bueno, pues yo voy a la iglesia y a mí esto no me toca. No se trata de que vengas a la iglesia o no vengas a la iglesia. Se trata de donde vos ponés tu corazón. Y si vos venís hoy acá, pero tu corazón o tu confianza no está en el Señor, es lo mismo, ¿sí? Se trata realmente de donde vos vas a cimentar. ¿Recuerdan esto que dice la palabra? Que si yo quiero construir algo sobre la arena, a donde venga una tormenta me lo va a derribar. Ahora, cuando yo construyo sobre un cimiento fuerte, sobre la roca, pueden venir las tempestades, las tormentas, y eso va a permanecer. Entonces, ¿dónde yo edifico mi vida? ¿Edifico sobre la arena? La arena son las voces de este mundo, a veces el razonamiento, lo que a mí me parece, lo que yo siento. El domingo pasado hablábamos, ningún mandamiento en la palabra de Dios habla de emociones. Es decir, la Biblia no te dice, si sentís, honrá a tu padre y a tu madre. No, te dice honralo, punto. Ay, es que hoy no siento de honrarlos. Esto es como en el conyugazgo. Si fuera por sentir, yo a veces siento amar a mi señora y a veces siento, mejor no les cuento, y viceversa, ¿sí? Pero no es por sentir, es por convicción, es por esencia, es por entender lo que uno va transitando y cómo Dios va abriendo su diseño y cómo Dios nos va equipando para que podamos crecer y podamos en ese crecimiento poder también desarrollar carácter, poder madurar, ¿sí? Entonces, qué importante en este tiempo es revelación y luz. Hablábamos el miércoles que revelación no tiene que ver con entender, tiene que ver con ver. Es un velo que se corre, es decir, yo puedo estar acá atrás y no puedo ver la Vicky, pero si esto se corre yo la veo.
Y esto es lo que en este tiempo el Señor está haciendo. Hay muchos velos, muchas estructuras que son parte de nuestra vida, que son parte de lo que construimos, y a veces eso es duro y eso nos impide ver lo que Dios nos quiere mostrar hoy. Entonces el Señor quiere realmente traer luz para que la medida de luz sea mayor y se pueda exponer lo que antes no se veía, y al mismo tiempo se puedan correr esos velos y esas vendas que muchas veces, ¿sí?, son las que nos impiden ver al Señor. Y a veces no nos permiten ver en qué diseño estamos operando. Vamos a ir a la palabra. Lo que vamos a mirar todo hoy está sacado de la versión de la Biblia textual. No sé si habrá algún otro pasaje de la Biblia de las Américas, pero bueno, va a aparecer ahí en pantalla, así que lo pueden seguir si quieren. Dice Juan 14, tremendo capítulo Juan 14. Dice, estas cosas os he dicho estando con vosotros. ¿Sí? Acá está hablando Jesús. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sí? Repito el 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. ¿Ves que esto que te estaba diciendo no es que se me ocurrió a mí? Esto está en la palabra del Señor. Dice, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Y es interesante cómo remata esto que viene hablando, donde dice, no se turbe vuestro corazón teniendo miedo. Entonces, acá podemos ver, primeramente, que la paz que Dios nos da es totalmente distinta a la que este mundo nos ofrece. Pero al mismo tiempo también podemos ver dónde tenemos el campo de guerra, que es el corazón, es nuestro corazón, donde nosotros ahí nos turbamos y a través del miedo somos arrebatados de ese estadio de su paz. ¿Sí? Ahora, el que quiera, sería muy bueno que después en la semana en su casa pueda revisar todo este capítulo 14, ¿sí?, de Juan, porque van a entender un montón de otras cosas. Pero sí, es importante no sacar de contexto, porque el contexto es fundamental para poder interpretar por qué Jesús venía hablando. Yo no puedo sacar un pasaje y sacarlo de contexto. Entonces, Jesús venía preparando a sus discípulos porque llegaba la hora donde Él se iba a tener que entregar. ¿Sí? Estaba sucediendo esto, Él tenía que ir a la cruz. Y esto, mirá, si no será así, que si miramos un poquito más adelante, el versículo 30 de este mismo capítulo dice, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí, es decir, no tiene lugar, no tiene espacio, no tiene nada que ver conmigo, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. ¿Sí? Entonces, él tenía que entregarse. Y es interesante lo que dice, que él se iba a entregar para que el mundo pudiera saber que su testimonio era producto de que él amaba al Padre y que él voluntariamente decidía hacer lo que el Padre quería, porque hubiera sido un chasco que Dios quería entregar a Jesús para salvar la humanidad y Jesús diga, no, ¿sabe qué? No conté conmigo, yo ya tengo planes, ya tengo una agenda. No, sino que él amaba tanto al Padre que la voluntad del Padre fue su voluntad. Y él dice que lo que iba a hacer era producto de su amor para que el mundo vea que su amor lo llevaba a hacer lo que el Padre le estaba pidiendo que hiciese. ¿Sí? Es decir, no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer la voluntad de mi Padre. Y esa voluntad de mi Padre incluye que yo me tenga que entregar. Aunque el diablo no tiene nada, no tiene arte ni parte. No pasa por eso. Entonces, con respecto a esto, en el fondo, la paz o la no paz viene de la posición en el espíritu que tenemos. ¿Sí? Viene de la posición del espíritu que tenemos. Si yo en mi espíritu no estoy posicionado en el Señor, quizás no es porque Dios no me quiera dar de su paz, sino es porque Él no me puede dar de su paz. Es como que el Señor me diga, bueno, te espero, ¿me entendés?, en España y Colinet, para darte de mi paz, y vos estás en 9 de julio y Colinet. No es que Dios no te quiere dar la paz, sino que estás en un lugar incorrecto buscando la paz. Y Él no la puede volcar. Entonces, todo esto tiene que ver para que nosotros podamos aún dimensionar más
qué verdaderamente estamos apartados de todo lo que opera como un sistema, ¿sí? Y si dependemos o no dependemos de ese sistema o no. Porque muchas veces uno dice, bueno, en realidad yo dependo de Dios, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo práctico donde todos hemos pisado el palito. Decimos, yo dependo de Dios. Dios es mi proveedor. Dios es el que trae el sustento. Es el que me da el trabajo, el que me da la salud. Bien, perfecto. Entonces de repente ese hermanito que declara que Dios es su proveedor es el hermanito que labura 13 horas por día y no puede asistir a ninguna reunión porque si deja de trabajar o trabaja menos, no tiene el sustento. Ahora, esto no tiene que ver con que dejes de trabajar o no. Lo que tiene que ver es que yo digo algo con mi boca que después en la realidad no puedo sostener. Por eso que hablábamos el otro día, somos todos teóricos, la teoría la tenemos todos. Y es mucho más fácil cuando uno tiene que ver desde un lugar de tercero a otro. Entonces, si todos viéramos nuestra propia vida sería más fácil, porque uno del otro siempre opina más fácil. Tendría que hacer esto, le está errando acá. Pero la realidad es que este mundo no se vive desde la teoría, este mundo se vive desde la realidad. Y no me sirve de nada ser teórico si no lo llevo a la práctica. Es como que yo te diga, bueno, vos sabés que acá se llueve, yo sé cómo se arregla el techo y estoy toda la vida con la gotera acá. ¿De qué me sirve saber cómo se arregla si no lo arreglo? El arreglarlo es la práctica, es bajar la teoría a la práctica. Y así pasa también espiritualmente. Si yo no anclo, si yo no forjo, si yo no voy gestando una relación con Dios que me permita poder descubrir su paz, por más buena intención, por más religiosidad, por más terca que pueda ser, voy a seguir operando en la paz de este mundo y cualquier cosita me va a sacar de eje, porque todos los días pasan cosas, ¿sí? Y es interesante esto. Este contexto de Juan 14 habla de que Jesús venía con los discípulos y Él les estaba hablando que voy al Padre, el Padre. Y ellos en un momento le dicen, pero si vos nos mostrás al Padre, nosotros te vamos a creer. Ellos estaban con Él, pero estaban velados, lo tenían enfrente, pero no entendían. No se daban cuenta que en realidad la manifestación del Padre estaba siendo el Hijo. No lo podían discernir. Y es tremendo esto. Ellos vieron, y vas a ver si no te vas a sentir identificado. Ellos vieron a Dios hacer un montón de milagros, ¿sí? A través de Jesús. Vieron, lo vivieron, no se los contaron. Nada, es que bueno, sí, mirá, la religión dice, no. Ellos lo vieron. Sus ojos vieron los milagros que sucedieron. Sin embargo, dice que le pedían señales. Es como que, no sé, mañana Belén y Emma digan, ay, Señor, mostranos si vos existís. ¡Ey! Tenés en tu brazo la vida. Tenés en tus brazos la existencia. ¿Seguís dudando de que yo existo? Pero a veces somos así. Nos olvidamos. Por eso cuando arrancábamos hoy, les compartía esto. La gratitud es una llave que abre poderosamente. A veces nos quejamos con tanto énfasis por las cosas malas que nos pasan, pero no valoramos de la misma manera las cosas buenas que nos pasan. Entonces, claro, es fácil mirar para mí lo que no tengo, lo que me gustaría tener, lo que no puedo resolver, pero para un cachito, mirá sí todo lo que tenés, porque posiblemente hay un montón de otra gente que ni siquiera tiene lo que vos tenés. Pero uno está desconforme, pero uno pareciera que esto de la comparación siempre es para arriba, siempre uno mira al que está mejor, entonces yo a aquel nunca llego porque parece que... Pero ¿por qué no mira al que está abajo? Porque por ahí eso te va a enseñar a valorar, te va a enseñar a ser agradecido, te va a enseñar que mientras vos estás, ¿sí?, postergando tu presente porque estás buscando algo en el futuro, quizás te estás perdiendo de vivir lo que hoy tenés. Y hoy lo tenés, mañana no sé. ¿Quién sabe mañana qué va a pasar? Entonces lo más real que tengo es el hoy. Ayer ya pasó, mirar para atrás. Si voy a aprender de lo que me pasó para atrás, está bueno mirar. Pero después, ¿para qué voy a mirar para atrás si ya pasó? Por más que quiera torcer el rumbo, ya pasó. Mañana es incierto, puedo tener convicción. ¿Puedo creer en el mañana del Señor? Claro que sí. Pero ¿cuál es mi realidad? Mi realidad es el ahora. Ahora estoy acá con ustedes. Es mi presente, es mi hoy. ¿Sí? Entonces, dice que le pedían señales. Versículo 11 dice, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Él le dice, crean
que si yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, ¿para qué querés ver al Padre? Pero si no crees porque por ahí mis palabras te son raras, cree por las obras que hice. Cree por lo que tus ojos vieron. Entonces, ¿qué les está pidiendo Jesús acá cuando les dice creer? ¿Qué les está pidiendo? A ver, ¿qué piensan que les está pidiendo? Les está pidiendo fe. Les pide que crean, les pide creer. Y si no es a causa de Él, porque no lo entienden, que sea a causa de las obras de Él. ¿Sí? Porque esto es tremendo, porque después de todo lo que ellos vieron hacer en la vida de Jesús, Jesús tenía que seguir exhortándolos, ¿sí? Tenía que seguir exhortándolos a romper con su incredulidad, ¿sí? Y que ellos pudieran realmente disponerse a creer. Muchas veces es lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? Eso lo sabe cada uno. Seguimos avanzando, versículo 12. En verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, acá les estaba enseñando un modelo de oración, ¿sí? De respuesta del cielo para lo que ellos podían llevar delante de Dios. Y justamente esto tenía que venir o venía en este carácter de que todo lo que Jesús estaba haciendo es para que ellos pudieran vencer al mundo. ¿Sí? Porque a veces uno dice, bueno, a ver, y pensá si no te pasa así. Venimos acá, nos llenamos de fe, Dios es grande. Entonces cantábamos recién, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la realidad. Sí, gloria a Dios, amén, me lleno. Eso es verdad, eso es real, eso es así, amén. Y aún uno declarándolo uno mismo, a ver, yo hoy estoy hablando, les hablo a ustedes, pero yo también me hablo a mí porque yo me estoy escuchando. Y mi espíritu está recibiendo las mismas palabras que están saliendo de mi boca, porque mi espíritu necesita recibir la palabra de Dios. ¿Sí? Pero cuando salimos de acá, es ahí donde voy a decir, bueno, a ver, ¿es un león o es un gatito? ¿Sí? Porque acá el león, pero parece que cualquier situación que nos toca atravesar en el mundo ya nos caemos, ya nos rendimos, ya nos descreemos, ya abandonamos, ya nos agarra ese estadio de pesimismo. Y esto, si lo miráramos naturalmente, llevarlo un poco más profundo, ¿qué hablar de los ataques de pánico, de la ansiedad? ¿Sí? Todas estas cosas que hoy están ahí al alcance de cualquiera por todo lo que se va procesando de forma interna. Entonces esto no es algo así nomás. Es decir, es esa realidad del Padre la que nos va a permitir a nosotros poder estar en ese diseño. Versículo 14 dice, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Es interesante esto, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Sabés por qué a veces no guardamos el mandamiento? Porque no lo amamos. Simple. A ver, uno cree que Jesús juega al misterio, que... ¿Sabe cuál es el tema de todo esto? Que a veces algo que fue escrito desde un espíritu y con una idea, con una esencia, yo lo agarro, lo interpreto de esta manera y hago mi equipito. Marce lo agarra, lo interpreta para otro lado. Por eso que a veces la estructura de la religión es muy fuerte, porque la religión va sobre lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Entonces siempre se enfoca en el hacer, mientras que la realidad de Dios es en el ser. Si yo primeramente no me sé hijo, ¿cómo puedo lograr hacer lo que tengo que hacer? Por más buena intención que yo quiera poner para cambiar, si no hay una esencia, que es la esencia del Padre, es en vano todo esfuerzo que yo pueda hacer, porque ni siquiera yo lo puedo hacer, sino que el Hijo en mí es esa naturaleza de Dios en mi vida la que hace lo que uno no puede hacer. ¿Amén? Entonces esto es así. A ver, los chicos buscaron ser papás, no podían. Todo muy lindo, tratamiento, doctores, lo que quiera, la medicina, todo espectacular, pero no podían. Pero había alguien que sí podía. Sí, había alguien que sí podía, y él que pudo. Entonces, es el Señor en uno, es el Señor a través de uno. Y eso es a veces, como decimos, es querer o reventar. ¿Sí? Porque ante esas cosas
¿Qué religión? ¿Qué punto de vista? ¿Cómo argumentás eso? ¿Cómo lo argumentamos? El más incrédulo, el más cerrado que sea, ¿cómo argumentás una evidencia tan grande? Pero Dios es así. Ahora, dice, yo me voy, ya no voy a hablar más con ustedes, pero es interesante esta palabra. En la Biblia textual no dice, Él os dará otro consolador. La Biblia textual, para aquellos que no saben, de las traducciones que hay, ¿no?, de todo lo que se encontró, es la más leal, la más fiel, la que más se acerca al relato original, a la esencia de lo que los autores quisieron expresar al escribir lo que escribieron, ¿sí? Dice, viene otro Paracletos, ¿sí? Entonces yo me puse a buscar esta palabra Paracletos, y obviamente Paracletos, el lenguaje que está traducido, esto es en el griego, entonces buscando el significado original en el lenguaje, original, es ahí donde podemos entender la esencia de lo que quiere decir. Y habla de alguien que trae consuelo, habla de alguien que te aconseja, habla de alguien que te soporta, habla de alguien que te da sustento, habla de alguien que te ayuda en todo momento, habla de alguien que te enseña, habla de alguien que te guía. ¿Amén? Por eso es que en esta traducción textual no dice otro consolador, sino que dice Paracletos. Mientras que otras versiones, como la que te leía recién, que es de la Biblia de las Américas, lo ponen como consolador. Pero imagínate que con todo lo que te describí recién, ¿sí?, solamente dejarlo a otro consolador es como muy chiquitito a todo lo que eso encierra. Es alguien que te viene a resolver cosas, es alguien que viene a darte respuestas, ¿sí? Entonces, Jesús les estaba hablando que ellos iban a tener accesos a las moradas celestiales en la tierra. Más allá de que Él se iba a ir, Él tenía que morir, tenía que resucitar y se tenía que ir a sentar a la diestra del Padre. Pero Él iba a mandar al Espíritu Santo, ¿sí?, a este Paracletos, para que no nos quedemos solos, ¿sí? Y el Espíritu lo que venía a hacer es a reproducir esa naturaleza del Padre y del Hijo en nosotros. Por eso que a veces uno no se da cuenta, pero cuando hablamos de que nosotros somos la iglesia no es el edificio. El edificio a nosotros nos sirve, estas paredes, para juntarnos, para juntar, ¿sí?, como cuerpo, como casa. Pero en realidad, Cristo está en mí, Cristo está en vos. Y dice que Él se manifiesta en piedras vivas. Piedras vivas somos nosotros. Es decir, yo soy iglesia. Iglesia en el sentido no de lo que tiene que ver con el lugar físico, sino con esa naturaleza del Padre, con esa naturaleza del Hijo. Y eso se ve o no se ve. Y eso se expone o no se expone. Por eso que a veces uno puede distinguir entre una cosa y otra. Nos ha pasado, nos sigue pasando. Entonces, seguimos avanzando, porque no quiero detenerme mucho en lo que Jesús venía viendo. Después revisarlo el capítulo 14. Vamos a ir al versículo 25. Dice, y estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Básicamente, ¿qué cosas iba a venir este Paracletos a enseñar? Él iba a venir a hablar las mismas cosas que Jesús había hablado. Y Él iba a venir a anticiparse e iba a venir a recordar esas cosas. A veces uno no se da cuenta, pero ¿sabes qué? De repente, ¿sabes cómo actúa el Espíritu Santo? Vos estás en este proceso de esperar para ser papá y ves que no pasa nada. Y hay otras voces que dicen, ¿y si no soy papá? ¿Y si en realidad nunca soy papá? ¿Si en realidad nunca tengo un hijo? Entonces de repente el Espíritu Santo viene y te dice, ¿sabes qué? Dios dijo que vos vas a ser papá. Entonces, como Dios ya lo dijo, Él viene y te lo recuerda. Entonces vos tenés dónde anclarte, tenés dónde pararte, tenés dónde cimentar tu fe. No es simplemente en una emoción donde me dijo fulanito de tal en una buena intención que iba a ser papá. Fue como un bálsamo. ¿Sabés? En el proceso, las cosas que me dijeron, pero no llegaba. Ahora, había alguien que me había dicho, ¿sabes qué? Vos vas a ser tranquilo. Entonces, ¿cuándo iba a ser? Yo no lo sabía. Pero yo tenía dos opciones. O le creía y esperaba hasta que el día se diera, o desistía y buscaba hacerlo de otra forma, o no sé. O capaz, a veces lo pienso, capaz que ni, mirá cómo es esto, capaz que ni estaría con Yasmín. Porque en una crisis así, capaz que te terminas separando. ¿Sí? Y uno dice, ¿para tanto? Y mira hoy las cosas que pasan.
Mirá si esto que estamos hablando no será realidad. Entonces, cuando yo porto a Cristo y esa naturaleza, que es lo que Jesús quería manifestar, más allá de lo que yo pueda decir, lo que yo manifiesto es distinto. ¿Sí? Y ese muchas veces es el problema. A veces el problema es que nosotros hablamos mucho, pero a veces se ve poco de Dios en nosotros. Y esto no es no es para condenar a nadie, pero sí a veces tenemos que revisarnos y darnos cuenta que lo más importante no es tanto lo que yo pueda decir, sino cuánto de lo que yo digo, vivo. Mi vida respalda, mis acciones respaldan. Sí, porque yo te puedo estar hablando ahora de la paz de Dios, todo termina en la reunión y capaz que me decía algo y te saco las trompadas. Y voy a decir, al final este pastor es un mentiroso bárbaro, habla de paz y mira, levantó temperatura enseguida. Entonces, en el poder darnos cuenta que eso es un canal, una conexión que viene a generar eso, es donde primero te sorprende a vos, porque cuando yo conozco al Señor, cada vez que lo voy conociendo más, descubro cosas que me estaban veladas, cosas que no veía antes. ¿Sí? Antes por ahí venía a la iglesia, sí, qué sé yo, como por ahí con el fútbol, soy simpatizante de un club, pero no voy a la cancha, pero no aporto nada, por ahí miro un partidito, pero tengo cero compromiso. Si lo quiero mirar, lo miro, y si no, no. Y a veces con el Señor es así, bueno, sí, cuando tengo un rato, un domingo que esté medio así, voy a ver qué pasa, a ver qué dicen. Pero es distinto a decir, mi vida en torno a qué. Por eso que Dios es una forma de vida, no es una religión. ¿Vos creés que vas a cambiar a alguien con una religión? ¿Vos creés que vas a meter a alguien y le vas a decir, tenés que hacer esto, si la persona no quiere, ¿sabe qué? Pero cuando vos lo adoptás como forma de vida, no solamente pasa desde este lugar, sino también es muy interesante lo que decían los chicos. Queremos que Oli conozca a Jesús, que ella pueda desde su inicio conocer a Jesús. ¿Sabes qué? Es tremendo, es hermoso eso. Imagínate, los que somos más grandes, venimos al Señor con tantos problemas, venimos al Señor con tantos traumas, que ¿qué quiero yo para mi hija? Yo no quiero que la vida o este mundo o el mismo diablo me la marque, me la traume a tal punto que ella de grande tenga que venir al Señor para que el Señor la sane, la restaure, le dé identidad, la sane del rechazo, no. Entonces, si mi hija ahora con 3 años y moneda, ella pueda, desde lo que tiene su capacidad madurativa, conocer al Señor, ¿sabes qué? A ella no se lo cuentan. Pero ella no escucha lo que yo comparto. No es que dice, yo conozco al Señor porque mi papá es pastor. No, ¿sabés qué ve ella? Ve cómo soy yo como su papá. Lo que yo hago, cómo la trato, cómo trato a su mamá, es el Cristo que porto. No si estoy acá con un micrófono. Y pasa así dentro de cómo nosotros nos movemos y nos desenvolvemos con todas las cosas. Entonces Él dice, Él les enseñará todas las cosas. Versículo 27, paz les dejo, mi paz le doy. Yo se las doy no como la da el mundo. No se turbe el corazón de ustedes, ni se acobarden. Ahora, mirá qué interesante lo que dice Juan capítulo 16, 33 más adelante, lo que dice Jesús. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan ¿qué? Paz. En el mundo tendrán, ¿qué cosa? Aflicción. Pero confíen, ¿yo qué? He vencido al mundo. Ahora mira esto, Jesús se dedicó el tiempo que estuvo a hablarle a sus discípulos acerca de la paz. ¿Sí? Él buscaba que esa paz guarde sus corazones, guarde los pensamientos de los discípulos. ¿Y por qué esto? Y me vas a entender acá. ¿Qué pasa cuando vos perdés la paz? ¿Sí? Vos perdés la paz. Se produce un robo. Esa paz que vos tenías, que Dios te había dado, te la robaron. ¿Sí? Entonces, vos perdés esa posición que tenías en el espíritu donde vos te habías posicionado. ¿Y dónde crees que van a estar tus decisiones? ¿Tus decisiones van a ser equivocadas o acertadas? Van a ser equivocadas tus decisiones. Porque te saliste, te corriste de la posición que habías logrado. Por eso que Él les estaba hablando de la paz, porque la paz es lo que iba a poder guardar sus corazones en medio de las aflicciones que iban a venir. Y hoy en día todos a nuestra puerta golpean aflicciones. ¿Sí? Cuando no son cosas puntuales de uno, de la familia, o sea, de una u otra forma siempre, continuamente pasan cosas. ¿Sí? En todos lados. Ahora, yo puedo estar parado en Cristo y desde esa sustancia de Cristo ver cómo resuelvo, cómo me manejo, o directamente ver cómo mi corazón emocionalmente está. Y creer que en mi fuerza de voluntad, que en mi garra, que puedo resolver o puedo llevar
una carga que con el tiempo vos y yo sabemos que tiene fecha de vencimiento, ¿sí? Porque nos terminamos cansando. Entonces, Dios no nos dio el poder de decisión para que nosotros simplemente nos quedemos como estamos, sino que realmente ese poder de decisión nos permita poder anclarnos a sus propósitos, pero también desde esa naturaleza y de esa esencia que es Él en nosotros. Porque para eso Dios nos da, para que nosotros podamos desde ese lugar darnos cuenta, ¿sí? A mí me pasó, mientras yo puse mi confianza en los doctores, yo no fui papá. Entonces llegó un punto que si bien fue un proceso y está bien, y están bien los doctores y creo en la ciencia, y ese no es el punto, ¿sí? Para que nadie piense nada extraño, había algo más profundo que era que esto no pasaba por lo natural, sino que pasaba por lo espiritual. Ahora, yo te hablo con el diario del lunes, hoy te hablo y ya tengo a mi hija, pero cuando no, muchas veces había otras voces que se levantaban. Y que sea alguna vez yo te está re loco, ¿sí? Siempre teníamos discusión con mi papá. Mi papá me decía, pero vamos a ver, vamos a otro lado, vamos a otra ciudad, vamos a... Le digo, no, papi, tranquilo. Dios ya habló y Dios lo va a hacer. Yo no pretendo que vos tengas mi fe, pero quédate tranquilo. Quédate tranquilo que yo sé que Dios habló y yo le creo al Señor. Entonces, quédate tranquilo que Él lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, claro, en su amor, en por ahí su inquietud como papá, Él quería tratar de resolverlo. Pero el punto no era lo que yo podía resolver, sino el punto era que Dios me estaba enseñando a confiar en Él y que yo pudiera darme cuenta que a veces en la vida hay cosas que cuando vos ya perdés el control es lo mejor que te puede pasar muchas veces. Pasa que ¿quién quiere perder el control? Por eso muchas veces venimos a Dios cuando ya venimos de última, ya hay algo que no puedo hacer, entonces bueno, voy a Dios a ver como diciendo por ahí una de esas se apiada. Pero Dios a nosotros en su amor nos enseña a que nosotros voluntariamente podamos acceder a esa confianza. Y es lo que Dios quiere que nosotros podamos desarrollarnos así. Entonces, qué interesante y lo que yo quiero para que podamos redondear esto y nos podamos llevar esto hoy a casa. Cristo estaba buscando que ellos tuvieran paz. Sí, por eso les dice, mira, en el mundo van a tener aflicción, sí, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Ahora, esto nos muestra lo otro, que la paz del Señor gira en torno a que Él venció. Entonces, si Él venció y Él está en mí, Él está en vos, ¿qué te hace creer que no vas a vencer? ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿Cuál es la paz que está gobernándote? ¿Sí? Entonces, nosotros somos más que vencedores, no porque somos superpoderosos, sino porque Él está en nosotros. ¿Amén? Entonces, cuando vamos a 1 Pedro, recuerdan este pasaje que dice que el diablo anda como león rugiente, haciendo ¿qué? Él imita, él se quiere hacer el león. ¿Sí? Él imita, el diablo no es creador, él imita. Dice, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Ahora la pregunta es, ¿a quién puede devorar el diablo? Leíamos recién, no se turbe. ¿Sabe a quién devora el diablo? A que se turba. A veces uno no cree, voy a decir, bueno, a ver, ¿vos podés creer en Dios o no? Sí, está bien. ¿Podés creer en el diablo o no? Sí, está bien. Pero yo te puedo decir que ambos viven, existen y funcionan. Y cada uno de nosotros lo sabe eso. ¿Sí? Y esto es así. Y esto es una realidad. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo que necesita estar en salud, necesita sentirse bien. ¿Amén? Tenemos un alma donde tenemos toda la estructura emocional, que también tenemos que estar en paz, tenemos que estar en orden, tenemos que estar bien, porque si no, ahí se dan... Bueno, y tenemos un espíritu. El tema es que nunca le hemos dado bolilla al espíritu y creemos que el espíritu lo podemos llenar desde el alma. Entonces creemos que el espíritu se llena con cosas del alma. Entonces si yo me compro esto, si yo hago esto, si yo voy a tal lugar, es como que... Y nuestro espíritu fue diseñado para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Es decir, si hubiera una forma en mi espíritu, es la forma de Cristo, no hay otra forma. No hay otra forma. Entonces, el diablo anda como león rugiente, ¿sí? Buscando a quién devorar. Aquel que se turba, ¿sí? Por las aflicciones de este mundo es presa fácil para ser devorado. Isaías 29 dice, el que puso una piedra en Sión de cimiento estable, para que él crea en esta piedra, crea en él y no se turbe. Hablábamos de cimiento, esa piedra estable, ese cimiento fuerte, es el Señor. Y aquellos que se animan a edificar, a construir sobre esa piedra, no se van a turbar. Van a confiar, van a creer, ¿sí? Porque cuando nos turbamos, ¿qué pasa? Perdemos la paz.
Entonces, ¿qué es contrario a la paz? La turbación. Pero acá también agrega la cobardía. Y la cobardía básicamente es la reacción incorrecta ante el miedo. O sea, viene el miedo, nos turbamos, somos cobardes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos turbados. Estamos en esa realidad, en ese estadio. ¿Cuál sería o cuál es la reacción correcta ante el miedo? La valentía. ¿Por qué te pensás que le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente? Esfuérzate y sé valiente. Si uno no es valiente, muchas veces las aflicciones te van a querer llevar puesto. Entonces, la reacción incorrecta ante el miedo es la cobardía. La reacción correcta, ¿sí?, es la valentía. ¿Y qué quiere decir la valentía? Es enfrentarlo, es enfrentar eso que te da miedo, es resolver eso que te da miedo. Entonces, Jesús vino para sacarnos de un modelo de gobierno erróneo, un modelo que no tiene que ver con Él. Y por eso es necesario que nosotros podamos romper el temor. ¿Sí? Este ha sido un tiempo, ha sido toda una etapa que parece que ha estado todo tan relacionado con el miedo, que tenemos miedo a todo, miedo a todo. ¿Cuánta gente ha partido? ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo de morirse, de enfermarse? Y esto es una realidad, no nos excede, no es que nosotros somos un grupo selecto donde nos resbala, no. Ahora, qué interesante, porque cuando vamos al significado de la palabra, ¿sí?, turbación en el original, esta palabra que habla el versículo 27 de Juan 14, habla de como cuando se agita el agua, ¿sí? ¿Sí? ¿Vieron cuando el agua se agita? Y esto me hace recordar cuando Jesús manda a los discípulos a que crucen del otro lado y de repente se empiezan a agitar las aguas y cuenta la Biblia que Él se les aparece caminando entre medio de las aguas. Y dice que ellos se asustan y en un momento pensaron que era un fantasma. Y Él los mira y les dice, tranquilos, confíen que soy yo. ¿Sí? Mirá si el Señor no tenía paz, que cuenta otro pasaje de la Biblia que dice que se estaba arremetiendo con toda la tormenta y Jesús dice que estaba durmiendo en el barco. Dice que lo fueron a despertar. Imagínate el maestro durmiendo en medio de una tormenta. Mirá la paz que él tenía. Él no se turbaba ante las situaciones que en el mundo sucedían. Entonces él le dice, no tengan miedo, tengan ánimo. Y quiero enganchar esto, porque esto nos va a permitir cerrar en esta mañana y entender esto que estamos tratando de poder atrapar. Aún cuenta la palabra, ¿se acuerdan cuando Pedro camina, que el maestro lo llama, que venga, salga de la barca y camine? Él camina sobre esas aguas agitadas, ¿sí? Y aún el Señor, caminando sobre esas aguas agitadas, a Pedro le enseña que hay un modelo distinto de paz. Entonces, quiero decirte esto de parte del Señor. El mundo es un mundo de aguas agitadas. Vivimos en una sociedad hoy de aguas agitadas. ¿Y sabes qué es lo interesante en esto? Que esas aguas agitadas representan el alma de las personas. Representan nuestra alma. Nuestra alma es la que se agita, es la que se afana, es la que se ansía, es la que entra en miedo, es la que se turba. ¿Sí? Entonces, esto de agitar va ligado con conmover, va ligado con inquietar. Pero el Señor dijo, como les dije recién, el que está plantado sobre la roca, quédese tranquilo, porque por más que las aguas se agiten, va a permanecer. ¿Sí? El que está en Cristo no se turbe. Sí, hay otras versiones que dicen que no se apresure y tiene que ver con que no nos dejemos presionar ante las circunstancias, porque las circunstancias muchas veces quieren presionar de tal forma que nos quieren turbar para hacernos perder la fe, nos quieren turbar para que tomemos malas decisiones. ¿Sí? Entonces, qué interesante es que hoy este mundo intenta persuadirnos a través del golpe que tienen las noticias. ¿Sí? Hoy uno está propenso a que todo el tiempo suceden cosas y pareciera ser que es como que a veces uno va, viste, tratando de ver cómo va a recibir todos los embates de tantas cosas que están pasando. ¿Sí?
Entonces el enemigo, para que vos entiendas, hace esto. Te quiere golpear con malas noticias, te quiere golpear con amenazas, te quiere golpear con intimidación. Esto que te decía, ¿y si no soy papá? ¿Qué pasa? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si aquello? Yo me acuerdo que tenía siempre charlas con el Señor y le decía, mira, Señor, si vos no me vas a dar un hijo, quédate tranquilo que yo te voy a amar y te voy a seguir igual. Porque yo no te amo por lo que vos me das, yo te amo porque vos me amaste primero. Y yo te voy a seguir amando igual. Pero como vos me dijiste que me va a dar un hijo, yo te voy a creer. Y voy a ser bien porfiado. Y te voy a creer. Ahora, en ese proceso, más vale que muchas veces me sentí que ya no... que como que ya no están las cámaras. Sí. Pero el Señor es fiel. Y el Señor es fiel. Y cuando uno se atreve a confiar en Él, Él hace cosas que lo glorifican a Él. A ver, cuando yo fui papá, yo no es que me alegré por el orgullo de decir, vieron todos los que no creían, ahí tienen, tomen. No, yo me alegré porque vi a Dios glorificado. Yo dije, Señor, vos te glorificás y a mí me bendice que vos te glorifiques, porque al fin y al cabo lo que vos querés es manifestarte a través mío. Y Dios lo que quiere es manifestarse a través tuyo y Él quiere glorificarse. Y Él quiere realmente que nosotros podamos darnos cuenta que Él es más real que cualquier cosa que nosotros podamos entender, aun que nosotros mismos, más allá de que lo que podamos entender, más allá de lo que nos pueda pasar. Entonces, todo lo que el enemigo busca tiene un sentido y es perturbarnos. Todas las voces de este mundo, todos los embates, todas las intimidaciones, es justamente para que vos te perturbes. Ahora el Señor viene y te dice, no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde el corazón de ustedes. ¿Por qué? Porque lo más vulnerable al sistema de este mundo, o sea, este sistema fuera de Dios, es el corazón del hombre. ¿Sí? Vos salís ahora bendecido, contento de acá, tuviste una noticia inesperada y ya está, perdiste todo. Porque tu corazón se fue para otro lado. Ya empezaste a... Sí, el otro día me contaba una hermana un testimonio que justo tuvo ahí un accidente cuando salió de acá de la reunión el domingo. Y mientras iba en toda esa situación, dice, me acordaba de la palabra. Mientras que mi corazón me quería llevar a turbarme y demás, me acordaba de lo que Dios había estado soltando. Y el poder recordar esas palabras me hizo actuar como tenía que actuar. Y aún en medio de una situación inesperada, Dios se pudo manifestar. Y de eso se trata. Pero claro que uno entiende que el corazón de uno muchas veces se turba. ¿Sí? Por eso, Señor, ¿por qué te pensás que dice, la paz que yo les quiero traer es una paz distinta, es una paz que viene desde mi corazón, no es una escenografía de paz, no es una presunción de paz, es una sustancia que viene desde el mismo corazón de Dios. Entonces, esa paz lo que Dios quiere es que se instale en mi corazón. ¿Para qué? Para que cuando va a venir el embate, uno no se turbe, porque si no, ¿qué pasa? En el embate vos te turbás, y donde te turbás es tu alma la que empieza a gobernar, y es ahí donde vos podés tomar cualquier tipo de decisión. Y créeme que vas a tomar las decisiones incorrectas, porque cualquier decisión que uno tome fuera del consejo del Señor te va a llevar a hacer cosas que nada tienen que ver con Dios. Y esto es así, y yo sé que no le estoy dando a gente que no sabe, porque sé que cada uno de nosotros ha sufrido las consecuencias de decisiones tomadas fuera de Dios. ¿O no? O yo estoy totalmente equivocado y me pasa a mí solo. Capaz que me pasa a mí solo y bueno, qué bueno, les abro mi corazón, a mí me pasa. ¿Sí? Me expongo en confianza. Pero esto es algo que nos pasa a todos. Entonces, nos habla de que tiene que haber paz y nos habla de que no tiene que haber cobardía. Ahora, qué interesante que dice que ni los cobardes ni los incrédulos van a entrar en el reino de los cielos, ¿se acuerdan? Entonces, Jesús... Vamos a ir cerrando la idea. Juan 14 habla a sus discípulos de que tengan paz. ¿Sí? Y les hago una pregunta, a ver si alguno recuerda esto. ¿Quién fue el único, quién fue el único que no se turbó en medio de la crucifixión de Cristo? ¿Quién? Juan. ¿Sí? Cuenta la palabra que dice que Juan estuvo de pe a pa y estuvo ahí. Estuvo al lado del maestro mientras él iba pasando por ese proceso. Ahora, él no se dejó intimidar por lo que el mundo estaba queriendo decir. Es interesante que también Juan, ciertamente después es el que va a escribir, va a recibir el Apocalipsis después, ¿sí? Y el Apocalipsis tiene que ver cómo Dios nos enseña acerca de su gobierno y cómo Dios, a través de su gobierno, vence al sistema de este mundo. Entonces, él no se intimidó, pero no es que no se intimidó porque le daba lo mismo o le resbalaba lo que estaba pasando. Porque muchos parecían, bueno, Juan era
¿me entendés? Antipático y bueno, le daba lo mismo. No, porque lo que pasaba alrededor de él era verdaderamente un caos. Si no sabe por qué él no se dio, porque el amor que él tenía por el maestro fue mayor. El amor que él tenía fue mayor. Ahora es interesante que la palabra nos dice que el verdadero amor, ¿qué echa fuera? O sea que el verdadero amor, que es Dios, porque Dios es amor, dice que vence al temor. Entonces, era tanto el compromiso y el amor de Juan que él no se dejó intimidar por lo que estaba pasando, aun cuando Jesús estaba padeciendo todo lo que estaba padeciendo. Es decir, el amor por su maestro, el amor por ese ser, ¿sí?, que era la razón de su existencia. ¿Sí? Entonces, el amor por Jesús, en el caso de Juan, pudo más que cualquier otra amenaza. No te quiero preguntar cómo está la medida de tu amor por Jesús, pero después charlalo con él. Ahora, nosotros tenemos que aprender esto, porque en contrapartida vemos un Pedro que dijo, Señor, yo no te voy a negar, Señor, yo te voy a servir, Señor, yo voy a estar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro? Lo negó. Juan no dijo nada, musarela, pero estuvo ahí, ¿sí? Y obviamente, ¿por qué te pensás que Pedro lo negó? Porque Pedro se turbó por todo lo que estaba pasando. Se dejó intimidar, se dejó afectar, ¿sí? Pero Juan nada, Juan estuvo ahí, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue la pregunta? No me quiero meter en esto, pero ¿cuál fue la pregunta que le hace Jesús cuando va a restaurar a Pedro? ¿Qué le dijo? ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? Le dijo, ¿me amas? Ahora es interesante que le dice, ¿me amas más que esto? ¿Que estos? Y dentro de estos estaba Juan. Que Juan había tenido un amor tremendo. Y Jesús le dice, ¿me amas más que estos? Y parte de ese grupito de estos era Juan, que había tenido una demostración de amor tremenda por el Señor. ¿Sí? Ahora, el nivel, sin lugar a duda, de Juan había sido distinto. Creo que a esta altura Pedro, a ver cómo ponerlo, a Pedro le temblaría todo, porque creo que él se había dado cuenta que había sido más grande su bocota que su nivel de amor por el Señor. Ahora, no me digas, yo te tengo que preguntar, pero no me digas, decime si esto no es lo que nos pasa a nosotros, muchas veces, ¿sí? ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Señor, yo no te voy a fallar, Señor, esto, aquello, pum, pam, pim, pim. Y cuando viene la prueba, he aquí, cada uno lo sabrá, ¿sí? Por eso, algo que hemos aprendido como casa, y tomalo, es que el arrepentimiento, más que en palabras, se manifiesta en acciones, ¿sí? Y toma esto, el arrepentimiento, más que en palabras, se debe manifestar en acciones. Porque de palabra todo muy lindo, pero el tema es llevar las palabras a la acción. Que verdaderamente mi vida pueda respaldar lo que mi boca está diciendo. ¿Sí? Entonces, por eso también muchas veces la condenación nos lleva a donde nos lleva. ¿Sí? Y tenemos que ser conscientes de que no podemos operar bajo un espíritu de condenación, porque si yo todo el tiempo me estoy condenando, yo me separo del Señor. Entonces, tomemos una decisión en esta mañana juntos. Decidamos hablar menos y hacer más. ¿Sí? Decidamos hablar menos y hacer más, porque a veces hablamos mucho, pero hacemos poco. ¿Sí? No les gustó, pero bueno. Es así. Se los dice a alguien que le gusta hablar mucho. Hablemos menos y hagamos más. Dejemos la teoría un poquito de lado y expresemos con la práctica. Vivamos a Cristo, vivamos el Evangelio. Pero no como una religión, como algo que es solamente en un lugar. Vivámoslo como parte de nuestra vida. Porque cuando vos vas a tu casa, cuando vos vas a hacer las compras, cuando vos vas a trabajar, Cristo está con vos. Él está con vos. ¿No lo creen? Amén. Entonces esos son los frutos de arrepentimiento, ¿no?, que el Señor busca. Pensaba recién en esto. Hace un ratito recién creo que estaba Oli ahí, medio ahí, quejándose. ¿Sí? Ahora, qué interesante cómo en un bebé, cuando su papá o su mamá lo llevan al pecho, ¿sí?,
cómo esto produce que un bebé se calme. Todos los que son padres, aún abuelos, todos saben que lo que les estoy diciendo es así. Ahora, ¿qué pasará en este caso? Tomo el ejemplo de Oli, que la tenemos hoy alquilada, porque ella sabe que está bajo protección. ¿Sí? Ella sabe que hay una autoridad que la puede cuidar, ¿sí? Que la puede proteger. Hay alguien que la puede defender, en este caso su mamá, ¿no? Que la cobija sobre su pecho. Ahora, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado con mi hija, muchas veces cuando vos al bebé lo ponés, lo depositas en la cunita, muchas veces es necesario que uno lo toque, lo acaricie, porque es como que ellos cuando están en la cunita tienen la sensación de que están solos. Entonces cuando vos los tocas y le haces una caricia, es como que dicen, no estoy solo. Entonces ahora sí. Si a veces a mí me pasa con Zoe que ella por ahí está en la pieza jugando y yo estoy, no sé, en el comedor, y me dice, papá, me dejaste sola. No, le digo, hija, estoy acá en el comedor, no me fui. No, me dejaste sola. Y ella muchas veces está como muy pendiente de que no se quiere quedar sola. ¿Por qué? Porque ella encuentra, en este caso en mí como papá, que yo soy, ¿no?, una figura de protección para ella. Donde ella se siente segura, donde ella se siente defendida, donde ella se siente apoyada. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque a veces pasa lo mismo, nos pasa lo mismo a nosotros con el Señor, como los bebés, ¿viste? Que los bebés todo lo que hacen lo manifiestan a través del llanto. Y nosotros a veces estamos, ¡guau! Por esto, ¡guau! Por lo otro, ¡guau! Por esto otro también. Y tiene que ver con esto que estamos hablando de las aflicciones, de los problemas, de todo lo que pasa. Y viene el Señor ahí y nos vuelve a abrazar y nos dice, hey, yo estoy con vos. Quédate tranquilo que yo estoy, yo no me fui. Yo estaba en el comedor, pero estoy. No te dejé, no te desamparé. Ahora, qué interesante también esto, se me venía esto. Me está pasando con Zoe. A veces los niños, y creo que nos ha pasado a todos, también te toman el tiempo. ¿Sí? Y ellos creen que a veces con un llanto o un berrinche van a poder manipular lo que sea. ¿Sí? ¿Sí, es verdad? ¿O me pasa a mí solo? ¿No? ¿Les pasa? Ya te va a tocar después a vos, Belén. Disfruta ahora. Ahora, el Señor nos hablaba de madurez entre semana. ¿Por qué el Señor quiere que nosotros maduremos? ¿Sí? Por esto mismo. Porque a veces los niños creen que porque hacen un berrinche o están todo el tiempo llorando, van a lograr lo que quieren. Y es ahí donde el Señor por ahí te tiene que decir, che, mirá, tenés 25 años y querés una mamadera. Ey, viejo, no, ya no. Tenés que madurar, tenés que posicionarte, tenés que crecer, tenés que determinarte. ¿Sí? Ahora, cerrando este paréntesis, paz, ¿sí?, que va asociado a seguridad. Es la atmósfera, ¿sí?, de vivir bajo la soberanía de Dios. Es la atmósfera de vivir bajo el gobierno de Dios. Lo que representa en un niño su papá, que es su autoridad, es lo que tiene que representar para nosotros nuestro Señor, porque de ahí nosotros estamos tomando. Es de ahí que vos tenés la conciencia que tenés de ser papá o mamá. Es ni más ni menos que de esa naturaleza de Dios en vos. Entonces, esa atmósfera de paz es no por la medida o lo grande del problema, sino es por saber que Dios está con vos. Y ese papá que te ama no te va a dejar. Es como que, no sé, Emma vaya a dejar a Oli, no la va a dejar, va a estar con ella, no importa lo que pase. ¿Por qué? Porque es su hija, porque la ama, porque la va a acompañar, porque la va a defender, porque la va a apoyar, porque la va a ayudar. ¿Y dónde lo toma él? Porque es un buen tipo, entonces lo toma porque es un buen tipo. Simplemente no, él lo toma de su creador, porque él tiene un papá en los cielos que lo guarda, que lo defiende, que lo busca, que está con él, que lo cuida. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, esa es la paz que este mundo no nos puede dar. ¿Sí? Juan 14:1, últimos versículos. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. ¿Sí? Si nosotros creemos en Dios, por ende, no nos vamos a turbar. Es decir, no vamos a permitir que las circunstancias que tengamos que atravesar nos vengan a perturbar. ¿Sí? No vamos a permitir que el miedo nos someta a la perturbación. Porque el infierno le habla a los turbados. ¿Sí? El infierno le habla a aquellos que están perturbados. No les puede hablar a los que están sobre la roca. Y a veces esto también es importante porque a veces pasamos cosas porque
El estar en la roca habla del nivel de justicia que yo tengo, pero a veces, ¿sabés qué nos termina metiendo en problemas de falta de paz? Nuestra injusticia. La injusticia en cómo vivimos, la injusticia en cómo tomamos las decisiones, nuestra injusticia abre puertas. Nuestra injusticia muchas veces es la que nos mete en problemas. Ahora, la justicia que viene de Dios es por la fe, por eso le está diciendo, crean. Es por la fe. A ver, esto es así, ¿cree o no cree? ¿Viste el término? ¿Creo reventar? Pero la justicia es por fe. Yo creo que Él está, yo creo que Él es fiel. Entonces la justicia me mete como parte de la solución, mientras que en la injusticia me mete como parte del problema. ¿Sí? Mi justicia me mete en esa condición y mi justicia me mete en esa otra condición. Por eso todo lo que Dios nos enseña es para hacerse con justicia. Y si vos entendés esto, imagínate esta situación. Dios, que está en los cielos, ¿sí? Ponele, está en los cielos. Está en nosotros. ¿Cómo se va a dar a manifestar en un mundo natural para que lo conozcan? Si no lo va a hacer a través de sus hijos, que son sus representantes, ¿a través de quién lo va a hacer? ¿Ahora sabes por qué la gente no cree? Porque tanto de la religión que vos quieras, lo que menos hacen es manifestar a Cristo. Entonces yo tengo a Dios y ve de moverme y manifestar la realidad de Dios en una perspectiva de justicia, hago lo mismo que hace cualquier persona que no tiene a Dios. Entonces, es muy difícil. Mientras que si por la fe en Él yo funciono en justicia, Él a través de mi vida, a través de tu vida, dice la palabra que va a traer sanidad a la tierra. Ahora, la justicia siempre empieza por la casa. Nosotros a veces queremos que Dios haga justicia, no porque los gobiernos son corruptos, porque pum, pam, pim, pum. El problema no es eso ya lo sabemos. El problema es que nosotros somos hijos de Dios y a veces nosotros somos los corruptos. Sigue habiendo corrupción en nosotros, sigue habiendo injusticia en nosotros. Entonces, Dios, ¿cómo va a tomar un parámetro de justicia sobre todo si su familia, sus íntimos, sus hijos hacen exactamente lo mismo? ¿Amén? Por eso es importante, y quiero cerrar con esto, lo que Dios nos viene hablando de vivir en el Espíritu. La única manera de alcanzar la verdadera paz que viene del Señor es a través del Espíritu. Mientras que cuando no vivimos en el Espíritu, ¿qué gobierna? A ver, ¿qué nos gobierna? ¿Dónde está eso? En el corazón. ¿Dónde está el corazón? En el alma. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que decía David? Alma mía, no te turbes. Alma mía, espera en el Señor. ¿Sí? La única voz, ¿sí?, que puede contener la voz del alma es la voz que produce el posicionamiento en el Espíritu. No es a veces lo que siento, no es lo que me parece, sino es lo que Dios dice de mí, lo que Dios dice acerca de algo, ¿sí? Y entender que a veces hay una diferencia cuando uno va a decir, ¿cuál es la diferencia entre un hombre carnal y un hombre que no tiene a Cristo? A ver, una persona que no tiene a Cristo, que no tiene fe, y de repente alguien que tiene fe pero que es carnal, no es espiritual, es carnal. Y prácticamente lo mismo, ¿sí? Prácticamente lo mismo, porque los dos están funcionando fuera de algo que es necesario que funcionemos. Es decir, ambos tienen los ojos del entendimiento mirando lo natural, mirando las cosas desde una interpretación humana, mirando la realidad y tomando decisiones en una lectura muy superficial. Y es ahí donde uno se para en el corazón. Es ahí donde vos te parás en lo que sentís, en lo que te parece, en lo que quizás crees que es correcto. Y en otros casos están los sentimientos y están los impulsos. Por eso, 1 de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es esa victoria? Nuestra fe. ¿Amén? O sea, lo único que va a vencer siempre es lo que es nacido de Dios. Es aquello que Dios quiere establecer. Y para eso en este tiempo, amados hermanos, necesitamos seguir madurando. Necesitamos seguir creciendo. ¿Por qué? Porque esta paz que el Señor nos está hablando es producto, es fruto de la madurez. A veces queremos paz, pero no desarrollamos esto. Seguimos siendo inmaduros, seguimos siendo como niños que hacen berrinches. ¿Y sabes qué? Verdaderamente, como dice el Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que Él da. Entonces no son los razonamientos. Es esa paz que viene de Él. Y para eso el Señor nos quiere llevar a madurar. Para eso el Señor quiere que podamos alimentar el Espíritu. ¿Sí? Les cuento este ejemplo y oramos.
¿Recuerdan este ejemplo del hombre que tenía los dos perritos? Dice que había un hombre que tenía un perro blanco y un perro negro y dice que él hacía apuestas de peleas. Pero ¿qué hacía él cuando todas las apuestas en su mayoría apostaban al perro negro? Dice que ganaba el blanco. Y cuando apostaban al blanco, ganaba el negro. ¿Qué hacía él? Él agarraba y al que habían apostado para sí ganar, no lo alimentaba esa semana. Alimentaba al otro. Entonces cuando salían a pelear, el otro estaba más fortalecido, estaba más fuerte y le ganaba. Y esto es ni más ni menos que un paralelo con nuestra carne y nuestro espíritu. De acuerdo a quien vos más alimente, será quien te gobierne. Y es muy difícil cuando uno gobierna desde la carne y desde el alma, percibir las cosas del espíritu. Entonces todo queda como una utopía, como que sí, Dios te da paz, esto, aquello, pero ¿sabe qué? Yo no lo puedo bajar. Y creo que eso es lo que muchas veces termina generando frustración, cuando en realidad lo que Dios quiere es que nosotros nos podamos apropiar de eso. Aún en medio de lo que pase, ¿sabes qué importante es poder tener paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene como fruto de la naturaleza de Dios, esa paz que te lleva delante de Él a poder pesar cada cosa y aún poder ver qué es lo que Dios quiere decirte o de qué forma Dios te quiere guiar. Y yo quiero en esta mañana guiarte a eso, quiero animarte a que este sea un tiempo que si quizás hoy tuviéramos una póliza, ¿sí? Como la del seguro, por eso el título de este mensaje, esa póliza nos encuentre asegurados en su paz. Que tengamos una póliza que diga que nuestra seguridad no pasa por la capacidad que tengamos de resolver o de soportar, sino que pasa porque hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que nuestro Dios nos da y que no es como la que este mundo da. ¿Sí? Yo quiero que puedas cerrar tus ojos en esta mañana. Vamos a orar, vamos a entregarle esto al Señor. Papá, en esta mañana yo te quiero dar gracias. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por este día. Aún, Señor, que este sea un tiempo, un momento donde, más allá de lo que podamos apreciar o no apreciar, ahora sea tu Espíritu en este lugar, sellando esta realidad sobre cada corazón. Señor, tantas cosas que golpean a nuestra puerta, tantos problemas, tantas voces, tantas realidades, tantas necesidades, pero aún en medio de todo eso, hay una paz distinta que vos querés darnos. Hay un diseño de paz diferente al de este mundo, Señor. Y aún como hijos y herederos de esa condición, Señor, hoy nos queremos presentar. Yo en esta mañana te quiero pedir perdón, Señor, porque no solamente esto te lo digo a modo personal, sino también te lo digo en nombre de esta casa, en nombre de esta congregación. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos dejado, Señor, que la aflicción nos turbe, nos perturbe. Hemos dejado que las circunstancias, los problemas, las voces de este mundo, las voces de mentira, las voces de engaño, las voces de temor, las voces de intimidación, Señor, realmente llenen todo nuestra alma de incertidumbre, de desesperanza. Y aún perdónanos por haber puesto nuestra confianza en una paz, Señor, que es errónea, que no es verdadera. Padre, que este sea un tiempo, el tiempo que estamos transitando, que se nos pueda abrir esta realidad de poder empezar a disfrutar de tu paz, de poder realmente empezar a descubrir esta paz, no porque no vayamos a tener problemas, sino porque esa paz nos va a seguir poniendo en perspectiva de que en el mundo vamos a seguir teniendo aflicción, pero tranquilo, esa paz es la póliza, es la garantía de que Cristo ya venció, y si Cristo está en mí, yo también voy a vencer. Si Cristo está en vos, vos también vas a vencer, sea lo que sea. Da lo mismo, ¿sabes por qué? Porque no hay nada en este mundo natural que se compare al poder y a la soberanía del Creador de los cielos y de la tierra. Y en esta mañana, Señor, que nuestro espíritu pueda reconocer esto, Señor. Que aún, Señor, esa paz venga a hacernos aprender que vos estás, Señor. Y qué interesante, porque mientras que recién compartía esto de Oli ahí en el pecho de su mamá, tranquila, segura, vos dijiste que dejemos a los niños venir a ti y que si no somos como niños, no podemos entrar al reino. Y no lo dijiste justamente por un carácter inmaduro, lo dijiste en una condición de dependencia, en una condición de, Señor, confianza.
Que en esta mañana, Señor, toda falsa confianza, todo punto de apoyo fuera de Cristo caiga de nuestras vidas, Señor. Que solamente podamos entender que el punto más real y seguro que tenemos es poder seguir anclando nuestra fe, nuestra mirada, lo que somos y lo que hacemos en el Hijo, en Cristo. Es en esa naturaleza, son en esas palabras, es en esa realidad, para que aún cuando venga la intimidación, cuando venga la aflicción, cuando venga el día malo, sea esa paz interna, esa paz de espíritu a espíritu, la que haga que el alma se sujete y aún podamos ver las cosas con claridad, Señor, porque vos sos real, porque vos sos verdadero y porque aún en esta mañana hay una nueva medida de tu paz, Señor, que vos, Señor, activás sobre cada uno de nuestros depósitos en el nombre de Jesús, Señor. Y yo lo creo y yo lo recibo tu paz, Señor. Recibo tu paz en esta mañana. Perdónanos, Señor, por turbarnos. Perdónanos por dejar que el enemigo, Señor, nos oprima, producto de que nuestro corazón se ha perturbado, se ha afanado, ha entrado en temor, ha entrado en intimidación. Eres nuestro Padre, Señor. Eres nuestro papá. Y vos tenés cuidado de los tuyos, Señor. Tenés cuidado de tus hijos. Por eso en esta mañana, Señor, sea tu paz en cada corazón. Sea tu paz. Sea tu paz. Ahí con tus palabras decirle, Señor, enséñame a conocer ese modelo de paz que proviene de ti. Lo necesito, lo quiero, Señor, para que podamos comprobar que esta paz es distinta, Señor. Es tu paz la que nos da seguridad. Es tu paz la que nos hace estar seguros. Es tu paz la que nos hace estar confiados. En esta mañana, Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por este día, por este tiempo, por todo lo que hoy, Señor, nos has permitido compartir juntos, Señor. Que todo sea para la honra y la gloria tuya. Que aun si logramos algo, aun si algo, Señor, se termina de resolver, no sea por mérito propio, para vanagloria de alguien, sino que sea para que sigamos reconociendo que vos lo hacés, Señor. Que vos lo hacés posible, que vos sos fiel, que vos cumplís lo que prometés, que vos sos Padre, que vos amás y que vos sos nuestra seguridad. En un mundo donde no se sabe lo que es la paz, vos sos príncipe de paz. Y hoy venimos, Señor, delante de ti para poder recibir esa paz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. 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 Dios te bendiga y que puedan tener aún un día más que bendecido en su paz. ¿Sí? Amén. Amén. Precioso, subo a tu regazo, me escondo en ti, amigo, yeah. Oh, Altísimo, no hay otro lugar que yo quiera habitar. Yo me veo en tus ojos de fuego, me derrito en tus brazos de amor. Yo me veo en tus ojos de fuego, me derrito en tus brazos de amor. Jesús, 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 Jesús,
te veo, tú me transformas, mientras te beso, tú me apasionas y por tus brazos indestructibles me dejo llevar, me dejo llevar, me dejo llevar, amado, precioso, subo a tu regazo, me escondo en ti, amigo, altísimo, no hay otro lugar que yo quiera habitar. Tú eres príncipe de paz. Tú eres mi paz, no como el mundo la da. En ti puedo descansar. Tú eres príncipe de paz. Tú eres mi paz, no como el mundo nada. En ti puedo descansar, en ti puedo descansar. Eres mi paz, no como el mundo la da. En ti puedo descansar. Tú eres príncipe de paz. Tú eres mi paz, no como el mundo la da. En ti puedo descansar. Tú eres príncipe de paz, de paz. Tú eres mi paz, no como el mundo la da. En ti puedo descansar. ¿Saben que esta canción yo la recibí en un momento que yo estaba orando por algunos pastores, un momento de intercesión, y de repente me agarró como